ya se empieza a discutir la ley de presupuesto 2013 en el Congreso y una de las carteras que se dice va a ser la más compleja o una de las más complejas en la discusión será transportes debido al subsidio al Transantiago. Sabemos que en años anteriores se ha aprobado incluso $1 para este transporte público. Para hablar de este y otros temas estamos con el titular de esta cartera, el ministro de Transporte, Pedro Pablo Errázuriz. Muchas gracias por esta entrevista en DF TV. Muchas gracias por la invitación. Ministro, tenemos un crecimiento de un 11,7%, que porcentualmente es la cartera que recibe porcentualmente mayores recursos de aumento porcentual debido a que no es en millones de pesos, pero sí reciben un incremento considerable. ¿Suficiente? Bueno, uno siempre quiere más, para ser sincero. Eso es muy fácil. Una de las limitantes son los recursos, pero la verdad es que yo estoy muy conforme. Creo que la historia del presupuesto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones bajó mucho, bajó un 6% entre el 2010 y el 2011 y ahora sube un 11% entre el 2011 y el 2012, porque efectivamente hay algunos elementos estructurales fundamentales en los que hay que trabajar y por eso los recursos están bien puestos. Y también tenemos en telecomunicaciones desafíos muy interesantes, esto de la conectividad para el 95% de las escuelas, que hoy día salió, que a propósito del informe de la OCDE, estamos al nivel de Japón en términos de conectividad a las escuelas. O sea, realmente creo que esos desafíos son fundamentales y para eso se necesita presupuesto. Transporte público, que es porque telecomunicaciones funciona bastante bien, estamos con el 4G, que ya está la licitación funcionando, la conectividad, entiendo que también van a haber inversiones importantes en Wi-Fi, en puntos de conectividad, pero el transporte público ha sido lo más complejo. Empecemos de lo macro a lo micro. Dentro de las inversiones que se pretenden hacer, ¿qué va a pasar con ferrocarriles, por ejemplo? Y con puertos y aeropuertos que también están dentro de los proyectos de la cartera. Yo creo que la cosa que me gustaría decir es que en el presupuesto nosotros realmente estamos dando una transformación muy de fondo del Ministerio en general. Hay un esfuerzo en puertos muy grande que se dejó estar mucho tiempo y si no hubiese sido por lo poco que crecimos hace 5 años atrás, hoy día tendríamos una congestión aún mayor. Desgraciadamente una mala noticia, para ese efecto fue bueno, pero estamos muy fuertemente lanzados en eso. Lo mismo pasa con ferrocarriles. Ferrocarriles después del 2006 realmente murieron. Sí, claro. Y nosotros hemos partido en un proceso de que resuciten y tenemos compromisos muy interesantes. Estamos a punto de firmar la compra de trenes nuevos después de 40 años y por lo tanto sentimos que está siendo un actor muy relevante. La gestión de la empresa ha sido muy buena en el sentido que se ha ido mejorando la pérdida operacional que tenía, pero además está lanzado con un plan estratégico muy interesante y parte de eso está en el presupuesto. En el ámbito camionero, en el ámbito de la carga también desafíos muy interesantes y por supuesto lo que es muy clave es todo lo que tiene que ver con el transporte público, pero también el transporte privado. ¿Y aeropuertos? Tuvimos un caso bastante emblemático ahora para las fiestas patrias en el aeropuerto de Santiago. Sí, los fondos de aeropuerto en realidad van al Ministerio de Obras Públicas, pero ahí nosotros tenemos un rol que no cumplíamos y en el cual hemos conversado mucho con el ministro Gorbón respecto de tomarlo con fuerza, que es mirar con anticipación. Uno no puede resolver el problema que hubo hace una semana si no parte 5 años antes, haciendo primero ingeniería y después construyendo. Por eso el esfuerzo por ejemplo, el aeropuerto de Temuco es un esfuerzo que realmente partió hace mucho tiempo y que ahora se está construyendo. El aeropuerto de Castro lo mismo, o sea que creo que son, en esta cartera, tener un rol planificador a tiempo es fundamental y cuando uno no hace la pega en un momento, llega tarde y eso hemos tenido que recuperarlo con mucho esfuerzo. Ministro, para cerrar el tema del macro, ferrocarriles, ¿qué se viene? ¿Vamos a tener nuevamente tren hacia Puerto Montt? Bueno, el plan estratégico de ferrocarriles tiene, yo diría, 3 ejes. Uno, la carga. No puede ser que Chile transporte solo el 2,5% de la carga en trenes, habiendo tantos productos de grandes volúmenes, de grandes pesos, productos contaminantes. Y una red relativamente sencilla. Claro. Entonces, el eje fundamental en la carga. Y hay algunos productos, el tren es mucho más seguro, es mucho más limpio. Entonces, eso y por eso un eje fundamental del plan estratégico de ferrocarril es la carga. Otro, los trenes suburbanos. Cuando hay distancias relativamente largas, de gran cantidad de pasajeros, tiene que ser trenes. De San Bernardo a Santiago hay que venirse en tren.
Claro. Y en eso un segundo eje muy importante, los trenes suburbanos, y ahí está este tema. El metrotren. Metrotren, claro. Incluso pensando en distancias algo mayores. El Merval, por ejemplo, Rancagua, que son casi 100 kilómetros, claro. el que tiene el de Coronel, el Coronel Concepción, el Concepción Talcahuano, Santiago Rancagua, el Talca Constitución, el Victoria Temuco, el Santiago Chillán. Todos esos trenes no puede ser que no funcionen bien. Santiago Puerto Montt. Lo que pasa es que Santiago Puerto Montt algún día va a tener sentido, pero hoy día la carretera está muy desocupada en esa zona, es muy buena, los buses funcionan muy bien, entonces el tren que tiene un recorrido malo, que anda lento, que tiene una sola pista, esos espacios hay que reservarlos por ahora para la carga, pero de todas maneras viene. En la segunda etapa del proyecto obviamente debe haber un tren de buena calidad que una Chile en su zona central. O sea, eso ¿Cuándo viene, ministro, aproximadamente? Yo creo que hay que cumplir muy bien esta primera etapa, que son los trenes de cercanía, los trenes suburbanos de 100, 300 kilómetros, hacer bien eso, hacerlo cuidando la carga, porque compiten por el espacio de los rieles, y después progresivamente llegar hasta Temuco. Pero tenemos Santiago Chillán, tenemos el Corto Laja, tenemos Victoria Temuco, o sea, hay tramos bastante próximos que ya van dando sentido a una historia hasta Puerto Montt. Vamos a entrar al tema más complicado, Transantiago, que se pronostica va a ser lo más complejo de la tramitación de este presupuesto, como ha sido todos los años, que de hecho durante un par de años le dieron un peso al transporte público de la capital. Ministro, primero que todo, ¿es suficiente los recursos que se van a destinar a este transporte público? ¿Y qué está pasando con este proyecto de ley que entró con suma urgencia para dar el subsidio permanente hasta el año 2022? Y ahí quedó en el Senado. Vamos a separar la cosa en dos. Primero, respecto al proyecto de ley, avanzamos muy bien en la Cámara de Diputados y sacamos realmente 107 votos a favor y solo 2 en contra. O sea, realmente un consenso que muestra que la gente está de acuerdo con el plan que estamos haciendo respecto del subsidio. Y entró al Senado, entró en un momento en que se empieza a discutir el presupuesto y por lo tanto eso hace un poco más lento el proceso, pero estamos avanzando muy bien y estamos tranquilos de que estamos de acuerdo con los plazos. Ahora, respecto al tema de fondo, yo creo que el subsidio del transporte público es fundamental. Y en esto quiero ser bien preciso. La única forma de que las ciudades grandes, congestionadas, funcionen bien es con transporte público de calidad, y eso quiere decir subsidio. Y no es que uno quiera favorecer al transporte público porque piense que el transporte público es la única solución. Las ciudades dan un subsidio gigante a los automovilistas que no se ve, que no se paga en pesos, pero si uno le cobrara el valor de las calles a los automovilistas... Bueno, pagamos patentes. Sí, pero es que la patente no es nada en comparación al gigantesco subsidio que reciben los automovilistas al recibir las calles prácticamente gratuitas. Oye, pero las autopistas las pagamos. Se paga una parte solamente y además eso es una proporción muy pequeña de las calles totales. Si uno cobrara lo que valen las calles a todos los usuarios, las micros y los autos, el costo para los automovilistas sería gigante. Entonces hay que compensar con un subsidio al transporte público y sobre todo porque es la única forma que las ciudades funcionen bien. Nosotros lo que hicimos fue eficientar lo más posible desde 400.000 millones de déficit anual hasta 370.000 millones y ahí dijimos la gente no resiste más alzas tarifarias y por lo tanto hasta aquí nomás llegamos y en eso hay un acuerdo transversal y por eso la ley está funcionando bien. Además, la ley plantea un mecanismo de revisión respecto de los montos. Uno cada 2 años puede, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y un panel de expertos evaluar un cambio de nivel de subsidio. Y esto tiene la gran ventaja que nos entrega fondos para regiones, que son realmente espectaculares. O sea, poder apoyar el tren en regiones, poder tener un equipo técnico de calidad en todas las regiones, de modo que se prioricen bien los proyectos de transporte público, tener planes integrales. Creo que realmente es un proyecto muy Ministro, positivo. pero son 16.000 millones de dólares que, según cálculos que hizo un think tank, que es Libertad y Desarrollo, servirían, cito, para financiar Chile Solidario por más de 70 años, terminar con los campamentos, financiar 9 líneas de metro como la proyectada línea 3 y 15 como la 6. Ese punto me encanta. Esta plata financia también a Metro. Aquí hay una confusión. Ya, pero no financia el Chile Solidario. No, pero, y somos un país que está en vía de desarrollo aún. ¿Qué pasa con eso, ministro? Es decir, 1.470 millones de dólares al año para transporte público. Yo quiero decir exactamente las cifras. El monto son 370.000 millones de pesos para Santiago y San Bernardo y Puente Alto y 370.000 millones para regiones. Mucho de eso en transporte rural, en transporte escolar, en zonas aisladas, en disminución de tarifas y favorecen
en total a 8 millones de usuarios diarios. O sea, es una cantidad gigante de personas que reciben un beneficio. Eso es la primera cosa. Lo segundo es que lo que nosotros estamos pidiendo adicional es mucho menos. De mucho de esta plata ya se está gastando. Lo que estamos pidiendo adicional respecto al 2011 son solo 240 millones de dólares, que de todas maneras es una cantidad grande. Pero para 8 millones de personas que viajan todos los días, y la otra cosa que quiero decir muy importante es que de verdad llega al alma de las personas. Los usuarios del transporte público son gente, sobre todo en los tramos más largos, que son los realmente más caros, C2, C3, DE, o sea, es subsidio muy bien focalizado. Y favorece la vida de toda la ciudad, porque si uno mejora el transporte público, también le mejora la vida al automovilista. Entonces, realmente quiero decir que es muy importante. Y lo más importante de todo es que este monto no es nada en comparación con cuánto es el subsidio que le hace la ciudad a todos los usuarios de las calles. Y la proporción auto-bus es 1.300.000 autos en Chile contra 15.000 buses. Ministro, ¿cómo fue que se fue dando cuenta que finalmente sí era importante tanto subsidio al transporte público? Porque usted empezó la cartera diciendo que no era así. Aquí hay una diferencia muy grande. Yo efectivamente cuando llegué pensé que el principal problema de Transantiago era el déficit. Claro. Y nosotros trabajamos mucho en el déficit, pero una vez visto eso y analizando el tema de fondo y sobre todo desde las personas en la calle, recorriendo todos los jueves los distintos recorridos, nos dimos cuenta de que de verdad el transporte público tenía que ser de calidad, y para que fuera de calidad necesita apoyo. Si no, no tiene cómo ser en todas partes del mundo. Y la ciudad sufre sin un transporte público de calidad. Sin duda. Para cerrar y brevemente, problemas nuevamente con el administrador financiero del Transantiago y la AFT. 45.000 millones de demandas de dos de los operadores y se está negociando. ¿En qué está eso? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a quitar finalmente la gestión de flota a la AFT, que no ha podido hasta el momento llevarla a buen puerto, y solamente la van a dejar con el clearance y el tema del pago con la tarjeta VIP? Y además se estaría evaluando extender esto de la VIP a regiones. ¿Sería el mismo FT? Bueno, la verdad que la FT ha sido una cosa bien increíble. Yo cuando llegué, otra de las cosas, uno aprende mucho en este trabajo, que además me gusta mucho, es que pensé la FT en 6 meses, 8 meses, lo tenemos resuelto. Y la verdad es que ha sido mucho más difícil que los operadores, que yo pensaba que los operadores iban a ser mucho más complejos, porque finalmente son los que prestan el servicio. Ha sido mucho más difícil. Han sido más duros, nosotros tenemos una posición mucho más clara de lo que queremos, también somos más duros, así que es una posición más difícil, pero además el entramado que hay entre los bancos, entre el sistema de carga, la tarjeta, entre la empresa que presta el servicio de operación, Sonda. Todo eso, ese entramado es muy complejo de romper. Estamos muy avanzados, pero siempre puede fallar, entonces estamos siempre con caminos alternativos, pero estamos muy avanzados en una separación completa, en contratos directos con el Estado, en una fórmula que nos da garantía de que va a funcionar muchísimo mejor. Es decir, no más sonda en la gestión de flota. O sea, lo que pasa es que... ¿Esa es la idea? No, depende, hay muchas soluciones, hay muchos caminos, hay soluciones alternativas. Yo no quiero discutir en detalle aquí, antes de tener cerrado cuál es el mejor camino, pero sí con responsabilidades distintas, con costos distintos, con organización distinta, y además con Transantiago hoy día con una organización para discutir con estos actores gigantes de real peso y de real capacidad. Tenemos un equipo que realmente entiende el problema, que realmente está en la calle, que realmente conoce a Transantiago, que realmente responde a las necesidades. Es decir, no más Transantiago entre cuatro paredes. Por ningún motivo. O sea, de más de 130.000 entrevistas, más de 3 millones de llamadas, o sea, verdaderamente desde la calle. Y respecto de regiones, claramente el camino es otro. Y la fórmula de solución es una en donde el Estado esté mucho menos metido en la gestión y mucho más metido en el control, en la fiscalización, en asegurarse, en la planificación, en asegurarse de que los usuarios reciban sistemas de calidad. ¿Y la VIP? La VIP en regiones, la VIP es lejos lo más reconocido del Transantiago, es lo más valorado. Por lo tanto, ese sistema lo estamos estudiando para distintas ciudades, pero lo estamos estudiando desde los operadores, que los operadores la gestionen. No la FT. Claro, que sean ellos los que respondan, y si hay déficit son ellos los que lo ponen, no el Estado. Bueno, ministro, muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Mucha suerte en la discusión en el Congreso entonces y en la discusión de presupuesto, y por habernos dado esta entrevista acá en DF TV. Así, dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.